Bienvenidos al programa número 21 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma desde Madrid, España, en RSC Internacional. Bueno, lo primero de todo que quiero empezar es dando las gracias a todos los oyentes que cada semana están ahí escuchándome, escuchando esas palabras, esos consejos, esos tips que espero que les esté ayudando en su día a día. Así que quiero empezar con gratitud, porque qué importante es dar gracias. Muchas veces se nos olvida esta palabra que para mí, igual que el amor, es súper importante, y de verdad que deberíamos dar muchas más gracias de las que damos. Yo ahora intento dentro de cada día por la mañana hacer mi meditación, mis escrituras, meter ese hábito de agradecimiento, porque yo lo meto por la noche también, de agradecer lo que hago en el día, pero también nada más despertarme. Una cosa que os diría es que nada más despertaros, sin levantaros de la cama, cuando abrís vuestros ojos, el decir gracias por estar un día más vivo, gracias por respirar, porque muchas veces se nos olvida lo importante que es el respirar. Imaginaros si no pudiésemos respirar. De verdad que es súper importante el tema de la respiración. Bueno, después de este inciso que quería daros las gracias por estar aquí cada semana, quiero en este programa, que lo voy a dividir como en dos partes, seguirá también el programa de la semana siguiente, voy a hablar de cómo manejar los errores, cómo superar el pasado y lo importante que después de superar el pasado, cómo aprender a perdonar y a perdonarnos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero de todo es que voy a empezar a cómo manejar esos errores y espero que disfrutéis de este programa. Es muy importante que aprendamos a interpretar nuestros propios errores y también muchas veces que cambiemos ese diálogo y ese significado que nosotros le damos, que nos aceptemos a nosotros mismos, pero a nivel global, con todo, nos aceptamos tal y como somos. Una vez que hemos interpretado nuestros errores, porque todo el mundo comete errores, es que nadie es perfecto, ¿vale? Es algo natural. Todo el mundo se equivoca y todos realmente tenemos el derecho a ello. Deciros que los errores nos sirven, y esto os lo he dicho en varios programas, nos sirven para muchas veces para aprender y para progresar en nuestro día a día, ya que realmente nos permiten aproximarnos a esas respuestas realmente que serían las correctas, ¿de acuerdo? Entonces quiero que lo toméis como un aprendizaje y en el que vais progresando. Es como lo toméis como un aviso y no como una acusación, que no os echéis la culpa. Una vez que hayáis interpretado esos errores, porque muchas veces nos vienen por ese perfeccionismo que tenemos, esas exigencias de que todo tiene que ser perfecto, y no disfrutamos del proceso. Hay que disfrutar del proceso y no ser tan exigentes con nosotros mismos. Soltar el control. Yo también me lo digo a mí misma, que muchas veces me gusta tener todo controlado, todo perfecto, y es que entonces, si tenemos todo controlado, somos muy exigentes con nosotros mismos, es que la vida no fluye igual. Entonces suelta, confía y deja que fluya las cosas como tienen que fluir. Os voy a comentar, en el proceso de cuando nosotros tomamos una decisión intervienen los siguientes factores que os voy a comentar. El primero de todos, a la hora de tomar esa decisión y luego realmente a lo mejor hemos cometido un error, pues ese factor primero en ese proceso de la toma de decisión, lo primero de todo que yo os diría es un factor importante, es que es la elección consciente o inconsciente realmente de una alternativa que satisfaga nuestra necesidad, ¿vale? El segundo factor sería el motivarnos. Qué importante es la motivación, que muchas veces no nos motivamos. El tercer factor sería el responsabilizarnos de las consecuencias.
muchas veces no nos responsabilizamos de lo que hemos hecho. ¿Cuántas veces echamos la culpa al otro y a lo mejor realmente el error es nuestro? Entonces, responsabilízate de las consecuencias, que no pasa nada, que es todo un aprendizaje. Y seguro que la siguiente lo vas a hacer mejor. Seguro que muchas veces por ignorancia o por falta de alternativas, a veces no podemos predecir esas consecuencias. Y es entonces cuando realmente se producen los errores. Para poder manejar los errores, lo primero de todos es que no nos culpemos. Y vuelvo a repetir, que nos sirvan como aprendizaje. Y os voy a decir lo que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Lo primero que debéis de tener en cuenta es lo siguiente. Muy importante, en el que soy una persona única y valiosa. Que aunque haya cometido un error, soy única y valiosa. Otro punto muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de cuando cometáis errores es que siempre hago las cosas de la mejor manera que sé. Cuando hacemos las cosas no las hacemos para equivocarnos, ¿verdad? Pues entonces siempre deciros que lo he hecho lo mejor posible, lo mejor que sabía. Otro consejo sería el reconocer que mis errores muchas veces son producto de mi falta de conocimiento o a lo mejor realmente de todos los factores de esa situación, porque no son muestra de nuestra maldad o de nuestra ineptitud. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que todos nos equivocamos. Y quien diga que no, miente. Así que todos nos equivocamos. Recordad que todos tenemos el derecho de hacerlo, ¿de acuerdo? Y cuando cometáis un error, una de las cosas muy importantes que os tenéis que decir, me quiero. Me quiero incluso cometiendo errores. Que no empecéis con ese diálogo interno de machacaros interiormente con esas palabras, no. Todo el mundo se equivoca, lo he hecho de la mejor manera, así que me quiero hasta incluso con mis errores, me acepto tal y como soy. Otro de los consejos también para que podáis gestionar el error es que entendáis que el error como un hecho puntual, en lugar de verlo muchas veces como algo permanente, porque seguro que cuando cometéis un error pensáis que buah, ya no sirvo, ya no puedo hacer esto porque siempre lo voy a hacer igual. Entonces, que de verdad, que penséis que es algo puntual, no es nada permanente, ¿de acuerdo? Que asumáis el error como parte de tu objetivo. Que tú tienes un objetivo, una meta, y muchas veces es normal que cometas un error. Que asumas ese error y veas qué puedes hacer, cómo puedes cambiarlo, qué puedes hacer para poder mejorar, ¿vale? Porque de ese error has aprendido y has progresado. ¿Qué puedes hacer para seguir intentando mejorar y poder llegar a tu objetivo? ¿De acuerdo? Otra de las cosas es que dejemos de desdramatizar el error. ¿Cuántas veces nos quejamos, dramatizamos? Basta ya. Yo creo que vale, hemos cometido un error, pero vamos a dejarlo ya, ¿de acuerdo? De ahí viene el que seamos más compasivos, más amables con nosotros mismos, más cariñosos con nosotros mismos, ¿vale? En vez de ese diálogo interno de decirnos todo lo contrario. Otra de las cosas para poder gestionar el error es que nos pongamos en marcha con nuestra creatividad. Porque todos somos creativos, aunque pensemos que no lo somos y que busquéis soluciones. Que aunque hayáis cometido un error, como os he dicho antes, y lo asumáis, que busquéis otra solución, porque todo tiene solución, ¿de acuerdo? Y luego, como último, yo os diría que no permitas que el pasado te condicione. Y ahora os comentaré un poquito de cómo superar el pasado, ¿vale? Pero no permitas que el pasado te condicione en tu vida presente. Y yo os diría, cuando un amigo o un familiar comete un error, ¿qué le decís? ¿También sois duros con ellos? ¿Como lo hacéis con vosotros mismos? Yo os digo que seguro que no sois tan duros con ellos. Entonces, pues imaginaros
que cuando cometéis vosotros un error, es como si lo hiciera otra persona, ¿vale? Y así cambiaríais vuestra forma de hablaros, porque es muy importante lo que os decís. Y también seguro que muchas veces queremos tirar esa toalla cuando cometemos un error y nos decimos, ¿para qué lo voy a volver a intentar? Si realmente me equivoco siempre, entonces es que no merece la pena llegar a ese objetivo, entonces intentas tirar la toalla. No, no, no tiréis la toalla nunca, de verdad. Volver a levantaros, porque muchas veces os entrarán ganas de tirar esa toalla, pero pensar en vuestro objetivo, en realmente lo que deseáis, lo que os hace feliz. Y aunque hayáis cometido ese error, buscar soluciones, porque también hay otros caminos para llegar a esa meta o deseo. ¿Qué debéis hacer para hacer frente a vuestros errores? Lo primero de todo es que respiréis profundo. Importantísimo, ¿vale? Es normal que cuando cometamos un error sintamos frustración, ansiedad, hasta incluso un poco de vergüenza cuando cometes un error, ¿de acuerdo? De verdad que es muy liberador el que se lo cuentes a alguien, porque cuando se lo cuentas a alguien también te estás liberando y luego reconoce tu error, ¿vale? Que identifiques por qué ha sido. Y luego piensa en esas soluciones y aprovecha esas lecciones aprendidas a causa del error. Cuídate, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, sé compasivo, amable, cariñoso. Y por último, pon la situación en perspectiva. Yo os digo que muchas veces no ponemos las cosas en perspectiva porque poniéndolo desde ahí lo vemos de otra forma. Es como cuando realmente cometes un error y te obcecas y no sales de ahí. Es como un círculo vicioso, pero si lo ves desde otra perspectiva o desde otros ojos, desde el observador, desde fuera, y te sales y dices tú, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Voy a analizar el proceso, ¿qué ha pasado? Seguro que sacas muchas claves de ese error para que no se vuelva a repetir en lo sucesivo. Os voy a dar 5 claves para evitar cometer errores irreparables, ¿vale? Lo primero de todo es que te tomes tu tiempo para pensar. Muchas veces no pensamos y por eso a veces cometemos errores. Entonces, tomaros vuestro tiempo y pensar las cosas antes de hacerlas, ¿vale? Porque, como he comentado, actuamos sin pensar y seguimos como nuestro instinto y entonces ahí es cuando cometemos esos errores tan grandes. Obsérvate. Muchas veces no nos observamos. Infórmate antes. Si no estás seguro, que esa es otra de las claves, si no estás seguro, infórmate antes, ¿de acuerdo? Y luego ya como quinto es que lo mires desde otro punto de vista, como he especificado antes. Quiero que recordéis un aspecto muy importante que tenéis que tener en cuenta, y es la palabra relativizar. ¿A qué me refiero? A que todos somos humanos y afortunadamente no lo sabemos todo y nos podemos equivocar. Entonces, que relativicéis las cosas. Porque aquí os voy a dejar unas preguntas para que las podáis contestar. ¿Qué es lo peor que puede pasar después de cometer ese error? Os vuelvo a repetir. ¿Qué es lo peor que puede pasar después de cometer este error? ¿Se acaban todas las posibilidades? Yo os digo que no. Seguís teniendo muchas más posibilidades. Buscar esas soluciones que comentaba antes. ¿No tendrás ninguna forma de enmendarlo? ¿No hay ninguna solución, acaso? Son preguntas que de verdad que yo os animo a que las contestéis. Y para terminar con este programa que seguiremos hablando la semana siguiente, como os he dicho, de cómo superar el pasado y cómo aprender a perdonarnos y a perdonar, quiero acabar dándoos este consejo y es que tengáis en cuenta que cada error
es un ensayo, una experiencia, una práctica que realmente te va a acercar más y más a tu mejor versión. Desde aquí se despide Inma Ortiz de Saracho, desde Madrid, deseándoos que tengáis una gran semana.